¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de Cerca. Enseguida vamos a contestar a sus preguntas, esas que nos dejan en el contestador automático 986 43 0506, 986 43 0506 o que nos escriben en vigodecerca@televigo.com, que una semana más para contestarles está con nosotros el alcalde de la ciudad, don Abel Caballero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy toca grabar otra vez. Por una buena causa, alcalde. Por una buena causa, las vacaciones de Paula. Es la mejor El causa. jueves ya no estaré aquí, entonces pues lo dejamos grabado unos días antes. Es una buena causa el que tú cojas vacaciones con lo que trabajas, el tiempo que le dedicas y lo profesional que eres. Es tu derecho y tu magnífico derecho a tener vacaciones. Pero ya le decimos que el Vigo de Cerca va a seguir aquí y que yo volveré en agosto también para seguir acompañándoles. Bueno, y por el camino, y como yo no cojo vacaciones, pues yo sigo aquí. Claro, por eso A mí lo me digo. encanta estar aquí, me encanta. Y a ti también. Lo hacemos Alcalde, a gusto. sí, pero me tomo un respiro, que Sí, me hace como debe falta. ser, como debe ser. Le iba a preguntar, una semana en la que volveremos a tener conciertos, el martes, un día antes de que estemos grabando el programa, pues tendremos el de Bryan Adams, pero el miércoles se pondrán a la venta las entradas para Love of Lesbian. La marcha de la ciudad en lo que es las fiestas de verano continúa, ya hemos tenido las fiestas de Bouzas, vamos, que estamos cargados de eventos prácticamente todos los días. Sí, además hoy es lunes cuando estamos grabando. Mañana martes yo voy a Madrid, que me entrevisto con la ministra de Sanidad para fondos europeos para Vigo, para dinero para Vigo. El miércoles me vuelvo a ir porque el jueves firmo un convenio con Adif para que nos transfieran una calle y, por tanto, más recursos y más acciones para Vigo. Y por el camino vamos teniendo festival folclórico y vamos teniendo conciertos. Mañana el día de hoy que estamos grabando, por tanto, anteayer, cuando esto salga en la pantalla, habrá habido el concierto de Bryan Adams. Y yo creo que va a ser un concierto magnífico. Yo sí voy a estar en el concierto de Bryan Adams. Cancelé muchas cosas que tenía ese martes en Madrid para estar en este concierto, porque creo que merece la pena. Una generación entera disfrutamos de esa música. Y después, el día 29 de julio, tenemos Love of Lesbian a las 10 de la noche y cuando salga el programa ya habremos despachado las reservas para poderlo presenciar allí delante en la platea. También el 19 de julio arranca los conciertos infantiles, los espectáculos infantiles. Y arrancan con Coco Tributo Musical, que me dicen los que entienden de esto que es muy bueno, que a los niños y niñas les gusta mucho. Y después haremos O Rei da Sabana el 26 de julio, también otra gala infantil. Yo debo decir que en estas cuestiones Paula pone mucho el oído, porque claro, Adriana ya está en edad de que... De ir a los dos, ya, de de ir a conciertos de castelos de mayores y de ir a conciertos... Sí, porque en el de Sebastián Yatra estuvo. Sí, lo pasó muy bien. Allí estuvo. Su primer concierto. Fue su primer concierto. De mayores. Sí, sí. Se acordará toda su vida de ese concierto. Toda su vida se acordará. Y después, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos Magic Dreams, el 2 de agosto, pequeños también, I Love Rock and Roll, el 9 de agosto. Y después arrancamos con el Festival Folclórico Internacional, que va arrancando y va siendo desde el 20 al 24 en diferentes lugares de Vigo, como lo hacemos siempre. Es un gran festival, es un festival de música folk internacional de tantos países, de Iberoamérica, de zonas de África, de zonas de Centro Europa, de zonas mediterráneas, y va muy bien. Y después tenemos un concierto muy importante de Luar na Lubre el día 25 de julio. Va a ser en Castrelos a las 10 de la noche. A mí me encanta el Luar na Lubre, me encanta. Es un grupo de música tradicional galega y de música folk maravilloso. Y quiero contar una anécdota, ¿no? Yo escribí algunas novelas. La primera que escribí se titula La Elise Templaria. Vendió mucho, vendió miles y miles, docenas de miles de ejemplares. Se tradujo a algunos idiomas, se editó varias veces en pastas duras, en pastas blandas, en selección de novela histórica. Se sacó en cuadernos ya de kioscos y me fui a docenas y docenas de miles de libros vendidos. Bueno, pues este libro, La Elise Templaria, lo escribí íntegramente escuchando Luar na Lubre. Plenilunio era el disco
y lo tenía continuamente sonando. Sí, porque, alcalde, los escritores también os ponéis música Bueno, para... a mí me funcionó. ¿Sí? Debo decir que esta novela de la Iglesia Templaria, que es una novela de mucho sentimiento, de mucha acción, de los templarios que venían hacia Galicia, y todo el tiempo lo escribí escuchando Luarna Lubre. Por eso para mí es un grupo predilecto, es una parte de mí casi el grupo, y el día 25 de julio estará en Castelos. Así que seguimos con todos, y ya sabes, Love of Lesbian, el día 29 de julio a las 10 de la noche. Alcalde, importante, ahora que parece que, por desgracia, estamos en verano, no llueve, empieza la época de incendios, lo que va a hacer el Concello esta misma semana, que es actuar de oficio en esas fincas por las que muchas veces nos llaman aquí en este programa, que pues están llenas de maleza y que sus propietarios no actúan, lo va a hacer el Concello. Sí, exactamente, lo dices muy bien, ¿no? En Vigo hay multitud de parcelas, es una ciudad que tiene una parte rural muy amplia. Vigo es un municipio grande, 110 kilómetros cuadrados, es un municipio muy grande. Pues la mayor parte del espacio es rural, y en ese rural hay parcelas, hay fincas, el 98% es todo privado, y el ser privado da derecho a la propiedad, pero hay que atender la parcela. Y hay una atención muy importante que hay que hacer, que es eliminar la maleza, cortar la maleza, porque origina problemas de eventuales incendios, origina problemas de invasión de aceras, las plantas que salen a la acera, que dificultan las silvas, genera suciedad, porque eventualmente hay alguien puede tirar una bolsa y allí se queda tanto tiempo, y por tanto todo el mundo está obligado a mantener sus fincas libres de maleza. Bueno, esto es una competencia de la Xunta de Galicia, una obligación de la Xunta de Galicia, pero la Xunta de Galicia hizo una ley y entonces lo vigilamos los ayuntamientos, y nosotros lo que hicimos fue contratar una empresa que se encargue, en caso de que un privado no lo haga, de desbrozar la maleza, de desbrozar la parcela, de desbrozar la finca, y después nosotros le vamos a pasar la factura al propietario. Y si no la paga, se le expropia el terreno. Es cierto que es un proceso latoso, nos da mucho trabajo, porque hay que actuar, hay que hacer 1000 papeles, y la Xunta no es capaz de hacerlo, y entonces cuando la Xunta no es capaz de hacerlo, se lo endosa al Concello de Vigo. Por eso estamos en ello, y la cuestión es que las parcelas tienen que estar limpias, tienen que no tener árboles que ardan con facilidad. Por ejemplo, el eucalipto arde con una enorme facilidad, y las acacias arden con una enorme facilidad, y por eso tenemos que estar muy activos en el desbroce de las fincas. Así que todo el mundo tiene que saberlo. Cuando actuamos de oficio, además le ponemos una multa. Es norma de la Xunta. Nosotros no hacemos más que aplicar una norma de la Xunta, que tendría que aplicar la Xunta directamente. Pero bueno, como no la hace, la hacemos nosotros. Estamos avanzando además en el anillo verde, ese anillo que rodeará Vigo, y estamos hablando con las comunidades de montes para empezarlo a hacer, que tiene que ser un cinturón protector contra incendios que vengan desde la zona de fuera de la ciudad. Por tanto, estamos en ello, es tan importante, mucho cuidado todo el mundo. Yo debo hacer una petición: consumo de agua responsable, consumo de agua responsable. Nosotros por ahora no estamos mal, está prácticamente llena la presa de Eiras, y la presa de Zamans está por encima del 50%, pero la presa de Zamans es muy pequeñita. La presa de Zamans es la 50ª parte de la presa de Eiras, por tanto es una cosa muy menor. Pero vamos a consumir agua con criterio de responsabilidad, y yo se lo tengo que pedir a todo el mundo. Pues mejor una ducha con baño, cuando uno está lavando las manos, el agua se moja, se cierra el grifo, se enjabona y después se abre el grifo. Estas cosas que ya sabemos, ¿no? De los baldeos ya están parados, está todo cortado, a los efectos de ir ahorrando agua, y después los que tengan piscinas, que ni se le ocurra vaciarla y llenarla, y mucha atención al agua, porque el problema del agua en Vigo no es ahora. Ahora hay problema de agua en otros sitios. El nuestro es si llegado el otoño no llueve. El nuestro es a partir de noviembre. Si llegado el otoño no llueve, la presa es muy pequeña para Vigo, la Xunta de Galicia no nos quiere dar la toma de emergencia. Nosotros estamos proponiendo, y el Gobierno de España nos apoya, una toma de emergencia
ya en la desembocadura del Verdugo y del Oitavén, esa agua ya no la consume nadie, ya es agua que se va al mar. Bueno, pues hacer ahí una pequeña toma que signifique meter agua nueva en la presa, la bombeamos, la llevamos a la presa y ponte que cojamos en un día la mitad del consumo. Pues tienes un día más de consumo, en 2 días coges uno más. Y por tanto no le hace daño a nadie, ecológicamente es impecable, impecable. Pero siempre hay gente que se encarga de atacar a Vigo y de no querer que las cosas en Vigo se hagan, y entre ellos la Xunta de Galicia, y por tanto, pues, consumo responsable. Ya veremos cómo va el verano, ya veremos qué sucede, pero nosotros en el año 17 tuvimos una gran sequía y la Xunta de Galicia desde el año 17 hasta el año 22, 5 años, no hizo nada para resolver el problema de la sequía en Vigo, nada. Nosotros 1000 cosas y entre otras una potabilizadora que vale 25 millones de euros, que la estamos haciendo para todo Vigo, pero también Cangas, Moaña, Redondela, Mos y una parte de Gondomar. Y no veo que la Xunta de Galicia coopere ni pagando una parte de la potabilizadora, ni haciendo esa toma de emergencia, porque yo insisto mucho en que esa toma de emergencia, y escucho a algunos protestar, por cierto, algunos de los que protestan trabajan en Citroën, con agua de la que no nos quieren dar, porque la Citroën necesita agua, el automóvil necesita agua, pues alguien que trabaja en Citroën no quiere que haya agua para Vigo, pero esa agua no es de ellos, se coge mucho más abajo de algún municipio que está protestando, mucho más abajo. Luego ese municipio ya no es agua que pase por su municipio. ¿Por qué se oponen? Pues unos por ignorancia, otros porque quieren dar la lata a Vigo y la Xunta porque no quiere apoyar a esta ciudad. Alcalde, le dice Antonia, pertenezco a la Asociación Arte y Filigrana de Vigo, cuyo objeto fue durante 20 años el aprendizaje y realización de encaje de bolillos. El Centro de Diseños de la Xunta nos nombró como el centro que estaba capacitado para impartir las 400 horas de aprendizaje necesarias para obtener la carta de artesano, imprescindible para poder dar clases y vender en ferias de artesanía. Hemos llevado el nombre de Vigo por toda España y Portugal, acudiendo a encuentros de encajeras con la ayuda del Concello. Hemos hecho numerosos encuentros de palilleras con hasta 800 invitados, con todo lo que esto significa. El 30 de junio, dice, nos hemos visto obligadas a echar el cierre porque el local era alquilado y solo con las cuotas de las socias no podemos hacer frente a los gastos. Hemos llamado a todas las puertas para conseguir un hueco en alguna asociación de Vigo sin resultado y le pide ayuda al Concello de Vigo si puede encontrar algún sitio en el que puedan seguir desempeñando su actividad. Bueno, primero debo decir que efectivamente nosotros cooperamos mucho con las palilleras de Vigo, muchas reuniones, recuerdo alguna en algún pabellón en el que estaban todas sentadas en bancos y estaban enseñando, había gente más mayor, gente de mediana edad, gente joven como tú, incluso había niñas y niños pequeños allí aprendiendo. Es una tradición extraordinaria y es una maestría sensacional. La verdad es que verlas trabajar da la sensación de la maestría con la que manejan aquello, y después está lo que se produce, que tiene importancia y una importancia artesanal notable. Bueno, yo lo que les voy a hacer es decirle que nos vengan a ver. Yo no sé cuántas son, qué espacio necesitan, y por tanto, así, Abuela Pluma no lo puede hacer. Nosotros quisimos alquilarle al consorcio, la Xunta de Galicia nos vetó, le quisimos alquilar pagando locales en el Casco Bello para cuestiones como esta. Y la Xunta de Galicia, la delegada, esa que está siempre en contra de Vigo y a favor de Santiago, y eso que preside el PP de Vigo. Preside el PP de Vigo siempre está contra Vigo. Debe ser que se van a presentar por elecciones por Coruña y por Santiago. Decía que el consorcio no nos lo quiso alquilar. Por cierto, es probable que con un daño económico al consorcio del Casco Bello, que ya veremos dónde acaba eso, Pero ¿para qué lo queríamos? Para casos como esto. Nosotros le dijimos, el Ayuntamiento de Vigo alquila todos los locales. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay entidades artesanales, culturales, y esto es una mezcla de artesanía y de cultura muy importante, y nosotros le podríamos alquilar y dejar gratis a ellos, alquilar nosotros al consorcio y dejarle gratis a ellos locales. Por tanto, cuestiones como esas tenemos que ver. Es cierto que el consorcio, en esta delegada anti-Vigo que tenemos funcionando continuamente, no lo quiso hacer, y lo sacó a concurso para que le paguen alquiler, pero si lo pagaba el Concello. ¿Y para qué lo queríamos? Para la gente que no tiene recursos para poder alquilarlo, para eso. Y era una buena actividad,
son unos 20, 25 locales, y decíamos, vale, los paga el concello. Y el concello se lo cede gratuitamente, por ejemplo, a las palilleras de encaje de bolillos de Vigo, esto que nos dicen. Bueno, que nos contacten, si nos están oyendo, si no me llevo el email si me lo dejas, y para poderlos contactar a través de email y hablar con ellas y a ver qué podemos hacer. Vamos a escuchar alguno de los mensajes que también nos dejan en el contestador. Por favor, quería que vinieran a mirarlo en Santa Marina, Becerreira, el Camino do Marcho, porque esto está hecho una selva de hierba, de todo, un poco. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es de lo que acabamos de hablar. Acabamos de hablar de que efectivamente este año, por ejemplo, en términos de maleza, pues en el mes de junio llovió mucho y ahora hace calor. Lluvia, calor, la selva. Eso es el Amazonas. El Amazonas es eso. Es un gran río y calor y humedad y lluvia. Bueno, pues crece, claro, como en el Amazonas. Y esto pasa en Vigo. Vigo tiene una tierra muy fértil, de una gran fertilidad, por estas condiciones climatológicas. Pero claro, es fértil para lo bueno, pongamos para tener patatas o maíz, y es bueno para lo malo, tener maleza. Y este señor que nos dice unos sitios en los que por Santa Marina me pareció escucharle, en las que efectivamente hay fincas con maleza, son fincas particulares. Pero bueno, él tiene razón, el de la queja, yo se lo pasaré a la concejala de Medio Ambiente, a Nuria, para ver, porque hay que requerir a los dueños no tienen que hacerlo, tenemos que entrar de oficio y la verdad es que estamos metidos en el verano. Y a ver todavía qué podemos hacer y de qué forma, pero esta es la irresponsabilidad de los dueños de las parcelas y está sujeto a multas. Si nosotros tenemos que intervenir para cortar maleza en alguna parcela, le vamos a hacer que el dueño pague el coste y aún encima que pague una multa, porque lo vamos a multar por no atender las obligaciones y los requerimientos que se marcan para cada parcela. Así que yo le agradezco la llamada y quiero hacer un llamamiento más importante si cabe ahora, porque estamos viendo cómo los incendios devoran tantos sitios, tantos espacios, tantos lugares, y nadie está libre de eso. Y entonces, si uno tiene las fincas con maleza, pues la probabilidad de que haya un fuego es muy superior, es mucho mayor. Fijaros en esto que nosotros, con las asociaciones de montes, con los montes de Mancomún, cooperamos mucho y le cedemos un número de trabajadores para que tengan los montes limpios. Les pagamos nosotros, le damos el plan de empleo, ellos los contratan y le pagamos nosotros a esas trabajadoras o a esos trabajadores que tienen que limpiar el monte. El monte y los incendios, dejadme que use la metáfora, se apagan en invierno. Se apagan no dejando que crezca la maleza. Si cuando entra el verano tú tienes todo limpio de maleza, la probabilidad de incendio se divide por mucho. Siempre lo puede haber, pero se divide por mucho. ¿Por qué? Pues porque el incendio arranca en las copas de los árboles, pero por el suelo también. Y muchas veces en la tele oímos a expertos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que saben de esto muchísimo, y se les escucha decir, el incendio siguió por el suelo. Eso es la maleza. Y entonces a lo mejor el árbol es muy alto, no arde, pero va por el suelo y agarra árboles más bajos y zas. Esto es la forma de proceder. Después estamos teniendo incendios ya de generaciones avanzadas. Son incendios explosivos. Es decir, este tipo de incendios que estamos teniendo ya responde a un cambio climático muy fuerte, muy severo, que lo cambia todo, ¿no? Y fijaros, porque en la historia de la humanidad hubo cambios climáticos que hicieron desiertos zonas enteras. Hay emigraciones de pueblos enteros que se originan por cambios climáticos. Claro, antes los cambios climáticos se originaban a lo largo de cientos de años. Ahora de repente se originan en 20 años, o en 10, o en 15, o en 5. Y por eso tenemos que estar en la lucha contra el cambio climático, y Vigo está en ello, y tenemos que estar en la prevención. ¿Cómo? Limpiando las fincas de maleza. Así que todo aquel que tenga una finca que sepa que la tiene que limpiar.
Alcalde, le dice Juan Carlos, buenas noches, mi nombre es Juan Carlos, le escribo por la humanización de Purificación Saavedra, lleva varios meses parada y me gustaría saber el motivo por el que todavía no está acabado. Seguro que hay un muy buen motivo, un abrazo y siga así, Vigo está con usted. Bueno, ya no está parada, ya está funcionando. Sí, ya arrancó. La tuvimos parada un tiempo porque en Purificación Saavedra, en un subsuelo muy profundo, apareció una situación peor de la que esperábamos, ¿no? Esperábamos una situación para el ámbito de fecales, para todo lo que va enterrado, distinta, y descubrimos que estaba muy abajo, que era muy difícil el cambio, y por tanto la obra cambió mucho. Cuando haces un cambio en una obra que excede un porcentaje, no recuerdo ahora, pues pon el 10%, tienes que hacer una modificación. Y esa modificación requiere un trámite administrativo, requiere recursos adicionales. Los trámites adicionales. Administrativos, alcalde, que mucha gente no se da cuenta que hay que cumplirlos y que son largos. Por eso que cuando usted dice, lo vamos a hacer enseguida es el tiempo prudencial que lleva gestionar, adjudicar, licitar y todo el proceso de la administración. ¿Veis que bien lo cuenta? Por eso la quiero tanto. ¿Veis que bien lo cuenta? Es así. Pero a veces estás en una obra y de repente descubres algo. Pues descubres que allá abajo hay roca y no esperabas roca. Eso significa que hay que cambiar el proyecto porque hay que acabar con esa roca. Y eso, si excede mucho el coste inicial, claro, hay que hacer una tramitación nueva. Porque antes había gente que hacía trampas y era muy grave, contrataba muy bajo y después subían el precio. Eso está terminantemente prohibido. Terminantemente prohibido. Y yo lo comparto. No se puede contratar bajo y después subes el precio. No, no. Cualquier modificación requiere un tratamiento desde el principio. Y eso es lento. Y entonces en Purificación Saavedra nos pasó. Apareció allá abajo una peor situación de la que esperábamos, la humanización va a quedar maravillosa, y entonces tuvimos que detener, tuvimos que rehacer, y ahora ya arrancó. Así que a Juan Carlos le digo que muchas gracias por el tono de la carta, que tiene razón, y la razón es esa. La razón es que hubo que rehacer una parte entera del proyecto, porque lo que apareció allí debajo pues no era lo que los técnicos esperaban que apareciera, porque se hacen catas, se hacen sondeos, y por tanto las cosas fueron un poco distintas. Nosotros estamos ahora haciendo un número muy importante de inversiones en toda la zona de Teis, en toda, desde colegio Frianteis hasta ámbitos mecánicos, hasta nuevas calles en proceso de humanización y para ser humanizada, y sí, y ahora por ejemplo la rampa mecánica que vamos a hacer en el centro de salud de Teis, ¿no? Teis es un lugar que queremos atender mucho y en ello estamos, ¿no? Pero a veces pasa esto, que tú contratas la obra con una previsión técnica que hacen los ingenieros y después resulta que no es exactamente así. Pues eso es lo que nos pasó en Purificación Saavedra. Alcalde, vamos a seguir escuchando a alguno de los contestadores que nos dejan en ese nuevo número que tenemos, 986 43 0506. Boas tardes. Señor alcalde de Vigo, fai tempo que lle escribín varias cartas certificadas, expoñéndolle que aquí en Beade, camiño dos Muiños de Babio, roubaron un camiño chamado Os Bugallos. Colocaron un portal e fixéronse donos de él. Toda a información téñena en patrimonio, aí no concello. Espero a súa boa fe arregle este asunto. Non queremos ladróns no noso barrio. Prégollo, non me decepcione, unha afetada. Grazas. Bueno, moitas gracias. Eu recibí unha carta, efectivamente, falando desto, supoño que era esta señora, supoño que era o mismo, que me falaba de alguén que puxe un portal en un espacio público. Si é así, o patrimonio vai a investigar ou vai a ver inmediatamente, ordenamos tirar o portal. A nosa tendencia é exactamente a contraria. Lle quero dicir a esta señora para que o sepa. Nos queremos que todas, por suposto, ningún espacio público vai a ser nunca privado, porque ademais eso non ten fecha de caducidade. Quer decir, se alguén se queda con un espacio público, non ten prescripción temporal. No momento no que se describa, se recupera para o público. Así pois, non hai caducidade temporal. Segundo, tan pronto detectemos, inmediatamente patrimonio vai a actuar. E se efectivamente falamos do mesmo, e hai unha denuncia por escrito, dicindo calé, pois patrimonio investigará, verá se ese espacio é público ou é privado, e se é público non lo quedamos, pois
Bueno, son os de patrimonio para ceder un solo centímetro cuadrado. E eu avalo eso. Ningún centímetro cuadrado público vai a pasar ao privado mentras eu sexa alcalde. Así que, lle quero decir a esta señora que esté tranquila, que eso levará a súa tramitación. As tramitaciones, ás veces, como se sabe, son lentas, pero indefectiblemente. Si isto é así, e se ese é un espacio público e alguén lle puxe un portalón ou unha pared, pois o portalón e a pared tendrán que desaparecer porque vamos a ir pola vía judicial e, por tanto, vai a suceder desa forma. Nos en patrimonio temos un cuidado especial, pero eu decía que eu plantexo moitas veces o contrario. Alguén te dice, alcalde, te manda unha carta, alcalde, asfalta esta entrada destas vivendas que non está asfaltado. E entón nos vamos, eu teño vocación de asfaltarlo, non? E cando vamos a facer, é privado. Pero é privado que de repente abriron unha carreteira e fixeron 3 casas, seguramente legales, porque antes seguramente se permitía facelo. E claro, que pasou? Que non donaron esa entrada. E, por tanto, esa entrada é privada todavía. E nós lle decimos, eu non podo mellorar esa entrada, nin tan sequera botarlle se abre, porque é privado. Se hai unha donación pública, nos aceptamos. Nos aceptamos. En algunha calle máis céntrica, nos pasa isto en unha calle humanizada, maravillosa, e ali, a un lado, diante das casas, hai unha zona moi deteriorada. E a calle, sin embargo, está fantástica, humanizada, árboles, todo moi ben. E eu recibo moitas peticións dicindo, alcalde, isto tes moi deteriorado. E que iso é privado do uso público. Debaixo hai un garaje. E é privado do uso público. Non podo facer nada, e o teñen que facer os privados. E poñelo a disposición pública. Entón eu, con este caso concreto que teño en mente, estou falando con os propietarios para que non lo cedan, para que fagan unha donación ao Concello, que eu o acepto. O aceptamos. E a partir de aí, xa poderemos arreglarnos. Por tanto, a nosa tensión é na dirección contraria. Facer máis cousas públicas e poder mantelas dentro do público. No se muevan, hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida estamos de vuelta con ustedes.